La primera pregunta que me realizan por escrito es: ¿usted cree que salga Leopoldo? Leopoldo sale libre, Mariela, no sale. Mientras esté Maduro en el poder, creo que no sale. Si usted quiere sacar a Leopoldo de la cárcel, echemos a Maduro, saquémoslos a piedra, plomo y candela y verá cómo Leopoldo sí sale. La otra esperanza de que salga Leopoldo es que se dé una fractura militar cualquier día de esto, exista una junta civil militar de gobierno, una junta de gobierno, y entonces se produzca pues un cambio de gobierno y por supuesto el primer acto será la declaratoria de libertad incondicional de los presos políticos y la anulación de todos los juicios que están siendo incoados contra ellos. Bien, amigos, este es mi programa entonces, Sentido Común número 245. Para el Periscope, no, ¿cómo se llama? Para los WhatsApp y todo lo que va por grabación de audio. Y es el video número 9 del año de Periscope. Y en el Facebook no necesita números, sencillamente la fecha le pongo ahí. Ahí está John Díaz, Jesús Roja, Erika Guerra, de Bogotá. Muchos saludos a todos. Bien, amigos, si tardo mucho en estos saludos iniciales, la gente no entiende por qué no arranca la charla. Y es que, bueno, se los aclaro, yo puedo recortar el audio cuando va para WhatsApp, pero la gente de Facebook y la gente de Periscope tiene que esperar, así como la gente de YouTube, tiene que esperar que esto arranque la argumentación a partir de un número que hemos estimado en alrededor de 180, 200, 220. Según el día, hay días que arranca con 250, otros días con 200, a veces con 300. Bien, en todo caso, vamos a tratar de arrancar cuanto antes para no hacer esperar mucho a los amigos. Perdone, Ángela. Yo estaba por pedirle disculpas, Ángela, pero es que yo quería fastidiar a un grosero allí que después anduvo pidiendo perdón como arrepentido. Uno que empieza por Q. Y yo le juro que le di al tal QS y de golpe me sale que era usted la bloqueada. Dios mío, si Ángela es amiga mía. Y menos mal que el facto la rehabilitó, le mandé a pedir disculpas, o a darle disculpas. Ya llegó Ángela a su clase de hoy, dice Lidia. Así es. Entonces, es que lo que dijo ese tipo Q es era muy vulgar. Bien, amigo, mire, yo no sé. Esto tiene cada vez más audiencia en algunos medios, se los envían mucho más gente, cada vez gente de más calidad me escucha, recibo cartas de mucha gente y sobre todo es un programa internacional para discutir sobre Venezuela, discutir de Venezuela con los venezolanos, por el grave funcionamiento de Internet en un programa tan grande como esto, tan largo, perdón, es casi un abuso. Pero sencillamente hay gente que logra verlo en Venezuela, pero este es sobre todo un programa que está hecho para el horario europeo de 10 de la noche, el horario de Miami que es de tarde entonces, y hasta para China, esa fue una hora equidistante, y en Venezuela son las 5. Lo otro es que, bueno, como es a esta hora, entonces no estorba todos los habladores de Venezuela que siempre andan buscando los horarios, o bien los horarios estelares de la noche, o bien los horarios de la mañana. Como yo sé que a mí me escuchan, el grueso de los que me escuchan en la grabación, en la repetición, esto del horario es bastante secundario. Todo queda grabado, todo puede ser visto en otro horario. Y así que bueno, vamos a ver qué aprendemos hoy, como dice Ángela. Bueno, y siempre me cuesta mucho con qué arrancar. A mí me pareció muy útil esto de tener un eje ordenador
que lo logré en los últimos 2 días con estas explicaciones de idas y vueltas sobre el tema de la izquierda y la derecha. Que con ese tema, izquierda y derecha, usted puede hablar de la historia mundial de 2 siglos y siempre estará calibrando, evaluando las distintas posiciones de la famosa izquierda, de la derecha, de la ambigüedad implícita, de la absoluta inutilidad de estas designaciones, por cuanto sencillamente no logra uno saber a qué se refieren cuando se hablan de izquierda. Según esto, por ejemplo, el señor El Alzheimer, vicepresidente designado por Maduro, y si le pegan un pepazo a Maduro un día de esto, Al Alzheimer queda presidente, imagínense ustedes. O si le da un canciller al Maduro, que ya se lo debe estar deseando medio país. Bueno, si el señor Maduro un día de esto, bailando como baila con la primera combatiente, se va de narices y se hocica, se cae de platanazo, ese platanote, y le rinde su alma al creador, entonces ¿quién se encarga? Pues el Alzheimer. Ahora imagínense ustedes, Madre Santa, Guatepeor, dice ella. Bueno, sí, efectivamente. O sea, si se muere de tiro, si se muere de una pulmonía, si se muere infartado por lo gordo y hartón que es en medio de un país, él se burla incluso. Tienen underground, dice, mientras él se harta a más no poder todos los días y trata de bailar y echa unas tijeretas allí en el baile. Si un día de esto se esperranca en una de esas tijeretas que hace bailando con la primera combatiente, entonces sube al poder, imagínense ustedes, este bandido del Alzheimer. Entonces, o incluso renuncia, dice Croacia, optimista. Entonces decía que si el Alzheimer agarra el coroto, entonces el Alzheimer llegaría a la presidencia como un izquierdista. O sea, es de izquierda, de extrema izquierda. Sí, yo te aviso. ¿Usted sabe cuál es la ideología del señor el Alzheimer? La ideología expresa, confesa, explícita, practicante. La ideología de la yihad, es decir, de la guerra santa islámica contra los infieles cristianos de Occidente. Ellos son partidarios, los islamistas radicales, como el Alzheimer y sus guerrilleros importados del Hezbollah, del Hamas y de las corrientes palestinas ultrarradicales, un sirio, como bien dice Marian. El señor el Alzheimer es entonces partidario de lo que está predicado en el Corán, en múltiples sharías, ¿cómo se llama? Las prédicas de Mahoma, que fueron a su vez reescritas, repensadas por más de uno de estos fanáticos que le rodeaban. Sectas cada vez más ultristas, fanáticas, en el siglo que siguió su muerte, y todos entonces coinciden en apostar a la guerra religiosa, porque todos son partidarios de practicar el Islam o el mahometanismo como religión de Estado integrista. ¿Qué significa religión de Estado integrista? Significa, mis amigos, que todo, totalitariamente, está remitido a la religión. Costumbres, vida civil, vida amorosa, matrimonios, derechos de la mujer, casi ninguno, pues es una religión de esclavización abyecta de la mujer. La oblación del clítoris de las niñitas, les quitan el clítoris por disposición de la Sharia, la ley Sharia la de que mandan puta gente que se robe algo, el colgamiento de los homosexuales, no los perdonen, los cuelgan de una grúa en Irán,
El régimen del enano maldito, aquel que venía por aquí, el Ahmadinejad ese mandó a colgar más de uno en una grúa. Si es que eso es lo que le dicen al piazo de loco ese de la coleta ahí en España, al de Podemos, el izquierdoso ultraliberal, digamos, de costumbres disolutas, el de la coleta Pablo Iglesias, le dicen, pero si tú estás financiado por la televisión iraní, a ti te paga Irán por un programa de televisión y tú aquí te la das de demócrata y de gran liberal y resulta que el programa te lo paga la televisora iraní del país donde se cuelgan de las grúas a los homosexuales, Dios mío. Bueno, el Alzheimer, mis amigos, yo no me voy a meter en las costumbres sexuales del Alzheimer, pero el Alzheimer practica una religión de Estado integrista donde los clérigos tienen, como en Irán, la tutela. Ahora, lo único que uno puede decir en descargo de él es que él es partidario de un tipo de fanatismo musulmán distinto al fanatismo de la otra secta. Él no es sunita, él es Jawabita, no, esos son saudíes. Él es chiita, o sea, de la misma vertiente de Irán y de Siria y del Hezbollah y del Hamas. Los sunnis son más bien de el ISIS y de Arabia Saudita. Bien, todos sin embargo practican o tienen la obsesión por la Guerra Santa. ¿Qué busca la Guerra Santa? La vuelta a la pureza del Islam, la vuelta al Corán, la vuelta a la prédica del profeta en su más absoluta. Esa es mentira que él es druso, eso no es verdad. Ese es fanático de la religión musulmana chiita y es partidario de la yihad. No es druso, no repitan eso, que él trata de revestirse, aunque los drusos son una secta muy fanática también. No lo disfracen de druso porque es musulmán chiita del Hezbollah. A menos que haya una variante drusa partidaria exactamente de las mismas cosas que los chiitas. Ajá, Geray, qué honor, Geray. No, chicos. Mira, aquí hay una cosa rara, Phantom, en este programa. La pobre Erika. La pobre Erika ha quedado, ¿cómo se llama? Bloqueada, desbloqueada. Porque yo puse el dedito. Fue sobre un bicharraco allí dándole viva a Chávez. Y lo voy a volar y sencillamente, sí, se voló a Erika, la pobre Erika. Dios mío, si hay alguien, ¿cómo se llama? Si hay alguien hincha de este programa, bien, es Erika, por Erika, qué bueno, ahí está. Me tenía asustado de que hubiéramos bloqueado. Phantom salió al rescate, por primera vez Phantom da prueba de un amor eterno a Erika. Pues bien, entonces este piazo loco, el Alzheimer, partidario de la vuelta al medioevo, de la vuelta a las enseñanzas más ultramontanas, más, digamos, recónditamente de extremistas, de derecha, porque eso tiene que ser de derecha esa vaina. Bueno, él aparece entonces por la extrema izquierda antiimperialista. Nada, chico, no, esa coba no se la come nadie. ¿Se dan cuenta usted lo relativo que es esto de izquierda y derecha? Estos aquí, chavistas, partidarios de la guerra popular prolongada, que es una terminología maoísta, supuestamente antinorteamericana, entonces, por nacionalistas pro-chiitas, extremistas de Irán y de Siria y del Hezbollah, se hacen entonces de un lenguaje izquierdista antinorteamericano, pero son medievalistas, quieren volver al medioevo, quieren la dictadura del Islam sobre todo el mundo. Y entonces, ese sí, la Sheila John, chao Sheila. Bien, entonces, ¿es posible una coalición sunita, una guerra condenada? Eso es mucho más complicado que eso, mis amigos.
porque ocurre que los sunitas, financiados por Arabia Saudita, eran un instrumento de Estados Unidos y de la CIA en su guerra contra la Unión Soviética en Afganistán. Y después le tocó a los mismos Estados Unidos ir a acabar con las sectas esas de los talibanes de Afganistán, que habían sido financiados por décadas, por 1 o 2 décadas, por Arabia Saudita, en compañía de Estados Unidos. Esa es una cantidad de disparates, lo que hizo la diplomacia norteamericana, que dice Trump que él va a enmendar eso. Pero es un hecho que todo el operativo hacia Afganistán correspondía a la época de los años 70-80, en que la Unión Soviética invadió Afganistán, que como ustedes saben es el cruce de caminos entre Oriente y Occidente, y el sur del continente asiático y el norte del continente asiático, que sería la Rusia, digamos, antes roja, soviética, y ahora de Putin. Y bien, ese Afganistán que era, pero en el medio de la ruta de la seda, de la ruta hacia todas las corrientes comerciales hacia el oriente, el camino de allá para acá y de aquí para allá de los hunos y de los, ¿cómo se llaman?, de los mongoles, de los tártaros que venían en oleadas invasoras a Occidente. Ese Afganistán que siempre fue el cruce de caminos entre el Oriente y el Próximo Oriente y los valles del Indus que están hacia el sur. Bueno, por ahí pasó Alejandro Magno. Por allí es la ruta sencillamente de todo el opio que se exporta desde Afganistán. Y era un territorio del Imperio Inglés hasta que tuvo que salir de ahí corriendo. O, mejor dicho, de allí lo sustituyó el Imperio Norteamericano una vez que Inglaterra dejó soltar pues, distintas colonias después de la Segunda Guerra. Y bien, amigos, los llamados del Califato Islámico, el ISIS. El ISIS es una creación de Arabia Saudita, de Qatar, que lo financia igual que Arabia Saudita, y de los norteamericanos. Según Trump, yo no opino de esto, digamos, bueno, opino y mucho, pero no crean ustedes que son vainas que yo estoy inventando. Esto es lo que opina el señor, ¿cómo se llama? Donald Trump, que ha dicho que la política de Estados Unidos en Irak fue criminal contra los intereses norteamericanos y contra los intereses de Occidente en general, porque financió la creación y el desarrollo del ISIS. Y el ISIS es asimismo autotitulado el Califato Islámico. ¿Y qué es el califato? Bueno, se supone que el intento número 8 o 10 después de la muerte de Mahoma, de erigir un sucesor de Mahoma, porque califa quiere decir el continuador, el que sigue, el que recoge la dirección del Islam totalitario. Ahora, los chiitas no se quedan atrás. Por ejemplo, mientras los de Arabia Saudita, partidarios de su guerra santa, pero aquietados, porque tienen demasiado real, mientras son muy ultramontanos, muy reaccionarios, muy ultraconservadores, muy medievales en las costumbres de control religioso de la población en Arabia Saudita es pro-occidental, pro-yanqui, súper financiada por Estados Unidos. Ha estado en todas las coaliciones de las guerras en el Golfo Pérsico. Arabia Saudita al lado de Estados Unidos para rescatar a Kuwait de la invasión de Saddam Hussein. Está ahora financiando muchísimas cosas de la propia presencia norteamericana en el Medio Oriente, porque la potencia rival de Arabia Saudita en esa zona, ellos dicen que Israel, pero en realidad ellos están muy armados contra Irán, que queda enfrente y que siendo musulmán se oponen a los sauditas, se oponen a la secta suní alawita de Arabia Saudita, que es la que dirige
este gran país petrolero, el mayor productor del mundo. Y bien, enfrente en el Golfo Pérsico queda Irán. Y si alguna guerra puede estallar alguna vez, desde el Medio Oriente estalla por el control del estrecho de Hormuz, es decir, la salida de un grueso de los puertos árabes y de un grueso de los puertos ¿cómo se llama? De las salidas a los mares calientes de Irán salen por el estrecho de Hormuz, es decir, en la puntita de donde pega Irán con Arabia Saudita, por allá en el Golfo de Adén, en el estrecho de Adén, allá abajo. Bueno, ahí está el Yemen del sur, Yemen, la República del Yemen, que es una especie de protectorado de Arabia Saudita. Dice que los sauditas, Atlas Sugar, dice, los sauditas son acusados de inmorales por otros musulmanes. Pero ellos son los más ortodoxos, los más rígidos en la aplicación de la Sharia, de las leyes contra todo lo que sea costumbres disolutas. Pero esto iba a la cuestión esta de quién es de izquierda. ¿Qué es eso de izquierda? Hay que ser anti-yanqui para ser de izquierda. Ajá. De manera que si uno es anti-yanqui, es prorruso y es de izquierda. Y si Rusia abandonó el comunismo, ya eso no es de izquierda ni de nada. Rusia es los intereses rusos. No hay una identidad entre izquierda y Rusia. No. Solamente unos tarados mentales como Chávez y como el Maduro creyeron que quien se identifica con Rusia se identifican con el comunismo, el marxismo o la izquierda o el antiimperialismo. No, señor. Es igual en el caso de China, que creían que como estaban, digamos, haciendo negocios con China, eran más de izquierda. Y se la pasaba Chávez hablando de Mao Zedong, el padre de China. Sí, él está en los billetes. Efectivamente, Mao Zedong es el padre de la China moderna. Pero no hay nada más capitalista que China. No hay nada más socio de Estados Unidos que China. Para empezar, 1/3 de la deuda norteamericana la tiene comprada China. Eso no significa que Estados Unidos tenga que arrodillársele para digamos, a su deudor de bonos del Tesoro americano, que le compran más de 100.000 millones de dólares anuales. Y China tiene, a favor de China, un superávit comercial, es decir, un déficit para Estados Unidos de, no sé si 200 o 300 mil millones de dólares anuales, mi amigo. Un país que tenga ese nivel de relaciones tan complejas y fructíferas no son enemigos. Ahora, si los chinos son de izquierda, yo soy Pape Roma. A ver, eso es como, digamos, como lo más lejano a la realidad que uno pueda decir que China es de izquierda o Rusia es de izquierda. Ellos fueron izquierdistas de esa ideología maoísta que habría que ver cuándo fue de izquierda y cuándo fue de derecha, porque ocurre que a nombre del maoísmo se hizo una cosa y su contraria. Se hizo una política, la de la estatización a fondo, por ejemplo, que es una noción muy típica del izquierdista, del socialista, es decir, la intervención estatal a fondo, desmedida. Bueno, ellos fueron entonces izquierdistas en los años 50. En los años 60 no hacen izquierdismo estatista. En China, bajo la revolución cultural de Mao Zedong o Mao Zedong, lo que se lanza es a una rebelión de locos en aquella, ¿cómo se llama? Revolución cultural. La gran revolución cultural proletaria del tal Mao Zedong es uno de los disparates más grandes de la historia humana. Ah, eso era de izquierda. ¿De izquierda, de verdad? Bueno, quiero decirle que eso era demente, sencillamente. Lanzar un par de millones de muchachos jóvenes de las universidades con un librito rojo que parecía una cosa de... Eran fanáticos completos. Andaban con ese librito rojo para todas partes y denunciando policialmente. Una cosa parecía a la que el loco Maduro quiere hacer, pero él no logra hacer nada, porque en Venezuela no está hecha para esas cosas. El sapeo general, la ley de sapeo esa que quiere Maduro, por favor, en China
fue un sapeo, de verdad. En China se constituyeron las brigadas de ¿cómo se llama? De guardias rojos de Mao Zedong, con el librito, persiguiendo, chico, a todo profesor que no diera la clase invocando a Mao Zedong, o el profesor que había sido burgués de origen, porque era hijo de un médico, o qué sé yo, cualquier antojo se le ocurría a estos piazos muchachos locos chinos, animados por el más loco todavía Mao Zedong, hicieron de China un bochinche excepcional, un bochinche que devoró China, la llevó a la hambruna, la llevó a los más grandes disparates de ruptura de sus equilibrios sociales internos, para frenarlo. El propio Mao Zedong, ¿entiende? ¡Tum! Un frenazo. Ya no hay más revolución cultural. Ya había logrado derrotar las fracciones enemigas. Pero esas fracciones enemigas vuelven y a su vez lo derrotan a él. Y cuando ya lo tenían contra la cuerda, el condenado se murió y no les dio el gusto de verlo excluir del partido. Entonces la pagaron con la mujer de él. La expulsaron del partido, la condenaron a muerte, y al tal Lin Piao, que era el socio de Mao Zedong en el ejército, lo envainaron también, y el teórico maoísta muchacho que más quedó pendiente de la cosa de Mao, Chen Potá, también lo liquidaron, pena de muerte, y fusilaron a un gentío. Se acabó la Rochela. Entonces viene la fracción contraria a Mao, que es la de la llamada las 4 modernizaciones de Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping es el padre verdadero de esta nueva China, de una China que se va pero por un tubo hacia la derecha. Deng Xiaoping es aliado. Deng Xiaoping es el que trae el mercado a China. Es el creador de todas las leyes económicas procapitalistas. Deng Xiaoping no tiene nada que ver con Mao. Era su enemigo mortal en el partido. Ajá, ¿y qué era de izquierda en China entonces? ¿Era el sovietismo la primera etapa de adscripción total a la ideología estalinista? ¿O es la etapa de la revolución cultural de Mao, que era ultraizquierdista fanático? ¿O es entonces Deng Xiaoping? ¿O es incluso después de haber muerto Deng Xiaoping las tendencias aún más procapitalistas de China? ¿Cuándo China es izquierdista y cuándo de derecha? Yo no entiendo. Ustedes no ven que esos son clichés para ignorantes completos. O sea, mientras usted consiga un izquierdista más bruto, es decir, bueno, una redundancia, mientras un madurista sea más bruto de lo que realmente usted crea, ese debe tener a flor de labio el anatema, el ataque directo. Es que el fascista, te dicen, no fascista. Ellos disfrutan con esos 4 términos que los emplean para allí y para acá. Pero ninguno de esos. Bienvenido Telespino de la radio Chelo Venezuela hasta los tuétanos y que vive en Barcelona. Gran amigo Telespino. Bueno, esos epítetos que lanza el chavismo, el madurismo, diosdadismo. Ya vamos en tico. Diosdado de izquierda, anti-norteamericano. ¿Pero qué es eso? Si Diosdado es uno de los bicharracos más fascistas que yo he conocido en mi vida. Yo tengo, mire, no sé cuántos años pensando en política y nunca vi una persona de estructura mental más fascista de derecha que el señor Diosdado. Ellos mismos lo bautizaron la derecha endógena. ¿Cómo será que ese no se le comió el cuento a Chávez? Porque Chávez le tenía ojeriza, era por eso. Porque él era, por supuesto que después de muerto a Chávez no se quita a Chávez la boca. Chávez, el pensamiento de Chávez es embustero. Eso es lo que le gusta en los reales. Los reales es la religión de Diosdado. Ese no anda tampoco con esa vaina del Alzheimer, que los árabes y las luchas de Guerra Santa, no. La religión de él es la misma que la del Pollo Carvajal, que son socios, y la del Reverol, que son socios en la cúpula del narcotráfico venezolano. Lo de ellos es la plata, el narco lavado, el narcotráfico. Ya va, pero ellos tenían un nexo con la izquierda. ¿Saben cuál era? Si es que la FARC fuera de izquierda. Pero la FARC es fascista también. La FARC es una organización de criminales que tiene 60 años echando tiros a nombre primero del comunismo. Después la Unión Soviética se acabó y siguieron echando tiros. No se aliaron con expresión de Cuba como la guerrilla venezolana, porque los cubanos eran más bien los del ELN. Y había el FPL,
la Fuerza Popular no sé qué vaina, que eran guerrillas pro-China. Y hubo el M-19 en Colombia, que era nacionalista, era más bien de la ideología de Rojas Pinilla y de los panameños nacionalistas de Torrijos, que era el que los ayudaba, digamos, a hacer un canal diplomático. Colombia ha tenido 50 guerrillas y las últimas, bueno, la más organizada y poderosa fue en el ámbito terrorista el M-19, no era de izquierda, eran de derecha el M-19. Y ahora la FARC, como gran guerrilla, la más organizada, que llegó a tener 20.000 tipos en armas, y que Uribe los bajó a 7 u 8.000, y Santos entonces, chicos, los protegió, y ahora volvieron a levantar y tienen, pero andan ya como sin ganas de seguir peleando, ¿eh? La FARC anda en un plan de quedarse quieto, de usufructuar su plata como narcotraficante, y el vivo Chávez, sabiendo que era una manera de tener a Colombia, digamos, con un anzuelo aquí en el pescuezo, con lo de la FARC, entonces facilitaba lo de la FARC. Aprovecho para contarles algo. Esa FARC, que no es de izquierda, que es una organización delincuente, es una organización narcotraficante, narcoguerrilla, narcoterrorismo, bueno, esa sí le encanta a Diosdado y a el Alzheimer y a, ¿cómo se llama? A Carvajal y a, ¿cómo se llama este otro chico? El ministro del Interior, Reverol. Y por supuesto a Rodríguez Chacín, gobernador de ¿cómo se llama? De Guárico, y a el de Carabobo, que también es de esa cuerdita y que protege la FARC en el estado Carabobo, Rodríguez Chacín. Y bien, Rodríguez Chacín es de Guárico, el de Ameliach es el de Valencia. Bueno, ese es un enjuague de que izquierdistas, pero en realidad son narcotraficantes. Ahí no hay izquierda ni derecha, son ampones sencillamente. Entonces, izquierdo-zamponil, la guerrilla, ¿cómo se llama?, colombiana, tiene como aliados a la extrema derecha del narcotráfico colombiano y venezolano, encarnado por el propio gobierno. Porque Cilia, que vio que se estaban haciendo ricos mucho y que Ramírez no repartía bien la tajada petrolera, entonces ella mandó a sus muchachos. Miren, vayan también. Usted busque la cosa, que el negocio está en la guerra, ¿cómo se llama? En el negocio de la droga. Y mandó a los sobrinos y al hijo de ella, al que crió ella. Hay quien diga que uno de ellos y que es hijo de Cilia en realidad, con un tipo que llamaban Koyak, de Lampa de Barquisimeto, que lo mataron hace 10, 15 años atrás. Y bueno, ese muchacho, el hijo de Koyak, pero me dijo otra persona muy seria que era en realidad sobrino. El hijo de Koyak está metido, pero no es el que dicen que es hijo de Cilia. Porque uno de los dos narcosobrinos no es sobrino, es hijo. Y por lo menos es un criado de ella de chiquito y por maduro. Entonces, ese menjurje familiar de la primera combatiente, ella los autorizó, ella los animó a acrecentar la fortuna familiar. ¿Y eso es de izquierda? Una filial del narcotráfico internacional por la vía de Honduras para pasar embarque, vaina y mandarlos con aviones de PDVSA para todas partes y mandarlos para Haití a negociar la droga que los agarró la DEA fue allá, el Campo Flores puro bichito, así es. Entonces, mira, esta historia de que el chavismo es de izquierda y de que quienes les adversen son de derecha o fascistas, como dicen ellos, ese es un cuento chimbo, chicos. Dejen esa mamadera de gallo ya. Son delincuentes y hay que juzgarlos y hay que expulsarlos del poder y hay que después condenarlos por narcotraficantes, por delincuentes, por ampones, por grandes estafadores y grandes ladrones del erario público. Entonces, chicos, esto de la izquierda, Dios mío, y de que el Alzheimer pretenda, además, a nombre de una ideología religiosa integrista, estrictamente volcada a querer volver a la humanidad al medioevo, y es profundamente
¿cómo se llama? Inhumana, contra todas las libertades democráticas, por la restauración de las normas más draconianas, contra la libertad sexual y particularmente una religión de esclavización de la mujer. ¿Qué carajo va a hacer Alzheimer, chico progresista y de derecha, vaina y de izquierda? Esa es una bosta de derechista, chico. Entonces, por eso es que a veces, chico, uno no consigue gente, digamos, que pretenda discutir con uno estas cosas, porque sencillamente debe haber una coherencia implícita en las cosas que uno dice y que sencillamente descalifican al arrancar. Dios mío. Al arrancar, sencillamente, uno descubre rápidamente que no hay, amigos, no hay. Esa famosa discusión de derecha, de izquierda, es absurda, porque de lo que se trata ahora es sencillamente de conseguir gente racional para poder pensar el país, para poder empezar a rehacer todo. Se trata de organizar las ideas para ver cómo salimos del pantano, de ese izquierdismo trasnochado, de esas posiciones, muchas de ellas fascistas, muchas de ellas absolutamente imbuidas de estos disparates del chavismo. Y entonces, este hilo conductor de la discusión derecha-izquierda servía solamente como para situarnos en esos escenarios cambiantes donde ese supuesto apelativo, donde esa supuesta designación, yo soy de izquierda y yo soy de derecha, es sencillamente inútil, mis amigos. No se preocupen por estar identificado con lo que ya no sirve para nada hace mucho tiempo, porque yo les hablaba de las distintas generaciones de izquierda, y si ustedes toman cada país van a encontrar unas curiosas maneras de alinearse con estos calificativos. Mira, Phantom, ¿estará funcionando lo del YouTube, Phantom? Bien, ¿por qué me detengo en esto de izquierda y derecha? Bueno, porque en realidad, mis amigos, cuando usted va a la historia de cualquier país en este siglo, usted va a conseguir estas definiciones fáciles y permiten un primer agrupamiento grueso de tesis. Phantom, pero te confieso que es que ahora fue que me di cuenta de que había una cosa que faltaba allí, entonces no sé si grabó completo. En todo caso, Lilian, ¿desde cuándo está en YouTube usted? Perdone. ¿Desde cuándo está en YouTube? ¿Hace rato o acaba de ponerse hace poquito? Sí, profe, completo, dice. No sé. Bien. Ah, qué bien. Qué bueno, Lilian, que me avisó eso para no estar angustiado. Bueno, entonces, agarren cualquier país. Supóngase Argentina. Yo conozco algo Argentina, yo viví ahí 6 años. No era que viví los 6 años. Allí era la base de operaciones de una organización internacionalista de trabajadores del mundo entero, que tenía unos 100 y pico mil de militantes en el mundo, y uno de los núcleos, quizás el núcleo más fuerte de todo, era en Argentina, y allí estaba la dirección de esa organización internacional, y yo era de ese cogollo, y estaba allí y participábamos en la cotidianidad de la vida política argentina, en mis épocas, digamos, subversivas. Pero no me mezclen con el chavismo, ni con el guevarismo,
ni con, ¿cómo se llama?, el maoísmo, ni el estalinismo, ni el castrismo. Yo era de una cosa distinta, que fíjense ustedes que puedo hablar sin ruborizarme del pasado en una organización internacional de trabajadores internacionalista que podía proponer, digamos, la revolución y todas esas cosas, pero yo estoy hablando hace 25 años atrás. Dios mío, no me van a cobrar todavía 25 años después, como una loca suelta que había aquí en Miami que decía, él es marxista. Bueno, sí, yo fui marxista y ahora soy, digamos, ¿cómo se llama?, del materialismo filosófico, que me defino ateo católico, porque soy católico, pero también hay una vieja discusión sobre si el ateísmo eso no pertenece. Ay, me metí en un lío aquí. En todo caso, descubran, por favor, en las propuestas del materialismo filosófico de la Escuela de Oviedo, cómo hay cosas interesantísimas, porque en realidad lo que están es hermanados con el pensamiento que rescata el hispanismo, es decir, la civilización española, de la cual, querámoslo o no, somos los herederos directos, y Venezuela está llamada a jugar un papel estelar por aquello de que fuimos siempre el país más abierto al mundo de toda América Latina. ¿Usted quiere ver un país metido hacia adentro? México. Un país volcado hacia afuera, Venezuela. Éramos un país universalista. Nosotros teníamos la mejor tradición en América Latina. Colombia también es un país muy hacia adentro, muy regionalista, muy rural, muy de su propia. Ahora, bueno, por supuesto han crecido y Colombia es un país, ¿cómo se llama?, abierto al mundo desde hace 2, 3 décadas para acá. Pero en cuanto a la vocación mundial de nuestra cosmovisión de la cultura universal, Venezuela siempre fue un país de vanguardia, por aquello de que éramos un país petrolero vinculado a los más altos círculos del capital financiero y del comercio mundial desde la Primera Guerra. Pero eso no indica que tuviéramos el desarrollo político más acompasado con Europa. No. Los que tuvieron más cercanos al desarrollo político de la periodicidad con la que se vio en Europa fueron los uruguayos, los argentinos y los chilenos. No así los brasileros, que tuvieron mucho retardo respecto a concertar, digamos, las grandes tendencias ideológicas de Brasil. Retardaron por lo menos 20, 30 años respecto al resto de América Latina. Muy bien. ¿Y qué vemos en Argentina? A principios de siglo, miren ustedes, Argentina es un país que tiene el mismo clima de Estados Unidos, pero invertido. Igual que Australia. Cuando después de la Segunda Guerra Estados Unidos tenía que escoger el gran aliado para la complementación de su agricultura y su ganadería en función de las estaciones digamos, del tiempo, pues, ¿no? Escogieron a Australia y a Nueva Zelanda, que eran colonias o excolonias británicas. Australia es todavía parte de la mancomunidad británica de naciones y Australia tiene como jefa de Estado, aunque sea virtual o teórica allí, a la reina de Inglaterra. Bueno, Australia lo hicieron así por su invierno, por su agricultura, por su extensión, por su lengua, por su lealtad con Inglaterra y con Estados Unidos en las guerras europeas y mundiales, y Argentina lo hicieron así. Porque, bueno, podrás tener las mejores tierras de América, están en Argentina, en la llamada Pampa Húmeda. Pero, mis amigos, Argentina fue el territorio alterno a Estados Unidos para recibir las grandes migraciones europeas, particularmente, mire, en este orden, española, italiana, y después rusa, polaca. En Argentina es impresionante la cantidad de tipos que le dicen, polaco, ¿cómo estás, polaco? El ruso fulano, el ruso sultano. Hay mucha migración egipcia, mucha migración siria, y de Palestina, etcétera. Pero hay sobre todo 500.000 de hebreos. Era una tierra promisoria
para los judíos, para los rusos, para los polacos, para los alemanes, infinidad de alemanes. Allá fueron a esconderse muchos nazis. Ajá. Pero ¿cuál es, además de esta sociología de la Argentina mayoritariamente blanca por racistas? Porque hay poca gente que sabe el verdadero cuento de la conformación de la República Argentina, que nació como una república de exterminio a las tribus, a las pobres tribus patagonas, los patagones, que eran perseguidos implacablemente y diezmados a plomo limpio en la llamada Guerra del Desierto. Y todos esos que fungen de grandes héroes, que llevan los nombres de las calles de Buenos Aires, fueron grandes masacradores de indios en Argentina. Y eran también promonárquicos. Miren ustedes qué casualidad histórica. En el continente de que va de Panamá para arriba, el subcontinente norteamericano, el norte es republicano, federativo, federal, republicano y muy liberal, Estados Unidos. Y al sur de ese norte de América, México, que era medio monárquico. Ajá. Y ¿cómo se llama? Y en Sudamérica, el norte, republicano, federalista, Gran Colombia, Bolívar, etc. Y hacia el sur, Argentina, monárquico. O sea, hay una vaina rara allí. Bueno, pero el interés era sentarnos en la historia argentina, de gran vocación, de corrientes migratorias que nutrieron esa enormidad de progreso económico, material, ¿cómo se llama? Del desarrollo de una agricultura capitalista, de enormidad de progresos industriales, agroindustriales, etcétera. Y era casi la niña mimada del imperio inglés en las inversiones hacia países que no fueran de habla inglesa. Allí, pues, en esta bahía del Mar de Plata, Uruguay y sobre todo las tierras de la provincia de Buenos Aires se transformaron en una gran receptora de inversiones inglesas. Pero también la Patagonia, ahí había millones de hectáreas bajo propiedad inglesa y grandes crías de cuanta vaina había ¿cómo se llama? De ganado de ovejas, etcétera, en esa Patagonia inmensa. Habían grandes inversiones. Antes de Malvinas, todo esto, antes del estallido de Guerra de Malvinas, hace 20 y pico de años. Estoy hablando a principios del siglo XX, final del siglo XIX. A Argentina llegaban todos los días barcos de miles y miles y miles de inmigrantes. ¿Bien? Y eso se llenó, como dicen ellos, de gallegos. Llaman a los españoles, le llaman gallegos, y a los italianos tanos. Bueno, gallegos, tanos, polacos, rusos, alemanes, judíos. Ese es un crisol de razas. Y bien, ese es un país que cuando nosotros estábamos a punta de burro y de mulas en camino de recuas, Argentina tenía un sistema ferroviario ya envidiable y un metro en la ciudad de Buenos Aires. ¡Ey! Y el automóvil masivamente. Ustedes saben que los cauchos los inventaron los argentinos. El neumático. ¿Es Argentina? Bueno, y las calles de Buenos Aires hechas al plano eran, digamos, unas calles llenas de impresionante volumen de tráfico. Dice que el metro, dice Marcelio, de 1913. Bueno, quería indicarles que mucho antes de Venezuela, Argentina se hizo un país moderno, de clase media, fuertemente equipado, muy industrializado y por lo tanto muy proletario, muy obrero, muy de mucho desarrollo industrial y de agricultura y ganadería de gran exportación. La oligarquía argentina vivía en los Champs-Élysées, en la avenida Fox de París, es decir, eran las grandes fortunas, allá vivían el grueso del tiempo. Y en Argentina era una tacita de plata, así es. Entonces, ¿por qué quería contarles esto? Porque en 1917, el año 10 o el 17, me acabo de enredar, creo que el 17, hubo en Argentina lo que se llamó la Semana Trágica. ¿Y ustedes saben qué es la Semana Trágica? Una huelga obrera insurreccional, impulsada por la Federación Obrera Argentina, la FOA. ¿Y saben ustedes qué era la FOA?
el anarquismo obrero argentino. Y después se vinieron los argentinos, ¿cómo se llama? Los españoles, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, qué muletilla esa, ¿cómo se llama? Los argentinos del movimiento obrero, más respondón, más ultra, más vehemente, más peleón, eran toda esta izquierda española que educó a la izquierda argentina. Porque mientras tanto en España se produjo el año 36, 36-39 la guerra, y la migración llevó tempranamente a la fuerte izquierda catalana y de toda España fueron a parar, igual que a Venezuela, fuertes corrientes de migración española izquierdista. Bien, Argentina tenía el partido más sigüís de Moscú. Los más testarudos estalinistas eran de Argentina. Tan estalinistas que, como Stalin pidió que apoyaran a los norteamericanos, los partidos comunistas, aquí en Venezuela apoyaban a Medina y allá en Argentina Clodovila apoyaba la llamada Unión Nacional o la Unión Cívica, que era la coalición con la derecha, con la extrema derecha, con la gran prensa argentina y con la llamada sociedad rural, que era la crème de la alta oligarquía terrateniente argentina. Así fue. Y funcionaban, carajo, uniditos contra Perón, que mandaba carne y vendía cereales y carne al campo alemán y al campo aliado. Y entonces esa neutralidad, y a Italia por supuesto, hay una película, mi amigo, de los años de principios, 1950-51, cuando Eva Perón va a España, que la manda Perón a Relaciones Públicas, y es una película muy pobremente realizada, ¿no? Digo, muy truculenta en los diálogos, etcétera, porque ponen a Pilar Franco, la mujer de Franco, como una loquita cifrina. Bueno, pero la Pilar Franco, que la ponen como envidiosa y vainosa allí, y a Franco como un pelele de la mujer, Franco le aconseja a su mujer: hay que atender a esta mujer, chico, tienes que atenderla, todos los caprichos de Evita tienes que cumplirlos, porque tienen el trigo, nos van a mandar trigo. España venía, chico, de las consecuencias de la guerra mundial y del aislamiento relativo que implicó su conducta al lado de Italia y al lado de Alemania en la guerra. No como combatientes de primera línea, sino con pinches de Hitler y de Mussolini esperando allí que terminara la guerra. Y al terminar la guerra pactaron con los americanos, pero los americanos no le aflojaron fácilmente la plata y Europa entera no le perdonaba a Franco, como era la política ahora, la vuelta al izquierdismo de toda Europa con gobiernos de coalición con el Partido Comunista, era cero para España franquista. Y entonces, chico, el respiradero natural de Franco fue precisamente el gobierno de Perón. Y Eva fue el año 50 en esa visita que yo les relataba, que está en esa película, que tiene muchas partes documentales hechos en vivo, donde sencillamente se ve a las claras que para España aquella alianza con Perón era una cosa excepcionalmente favorable para mantener a flote, digamos, la alimentación de la propia España. Pues bien, amigos, en esas trifulcas de principio de siglo, del anarquismo, del socialismo, de los trotskistas que llegaron también como rama izquierdista del comunismo internacional, llegaron también a Argentina y allí construyeron las más grandes organizaciones de la oposición de izquierda y del trotskismo argentino. A ver, trotskismo es la versión de izquierda del marxismo, que siendo marxistas no eran partidarios del comunismo soviético, ni del guevarismo guerrillerista, ni del castrismo, etcétera, ni del maoísmo. Bien, esa particularidad del desarrollo del movimiento obrero argentino comienza con la potencia que era en Argentina el anarquismo, que solo existía en Chile
en la Federación Obrera Chilena, la FOCH, y en Argentina, la FOA, la Federación Obrera Argentina. Los primeros movimientos anarcosindicalistas, no narco, anarco, de anarquismo. El anarquismo, el anarcosindicalismo, esa corriente fuerte en el movimiento obrero del Cono Sur venía de Europa y se hermanaba con Europa. Y ya les dije que el estalinismo tenía de Stalin, en su corriente del Partido Comunista de Clodovila, tenía una fuerte alianza con Norteamérica, con Estados Unidos, en momentos en que Perón se aliaba con Alemania o le mandaba alimentos a Alemania y a Mussolini. Entonces en Argentina, en Buenos Aires, el tal Clodovila desfilaba el Partido Comunista al lado de la derecha argentina y con el embajador Braden de Estados Unidos a la cabeza de esas movilizaciones. Y la consigna con la que gana Perón las elecciones del 48, creo, es Braden o Perón. Es decir, o el embajador yanqui o yo. Y por supuesto los argentinos eligieron, qué sé yo, 3 de cada 4 votos eran para Perón. A Perón lo tumba un gobierno militar en 55, y sin embargo mantiene como rehén la política argentina hasta que el ejército, después de haber intentado 3, 4 ensayos de volver a la democracia, pero Perón la volvía a echar a perder, o de los golpes militares de Juan Carlos Onganía por el año 65, en la primera junta militar de los gorilas argentinos de Onganía, bueno, que deriva en la dictadura del general Lanusse. Lanusse pacta para que vuelva Perón, algo así como: vente entonces arreglar tu lío, porque habría hecho a Argentina ingobernable el tal Perón ¿no? Y entonces viene Perón, pues se murió al año y medio y quedó Argentina sumido en la mayor anarquía, y el peronismo dividido en 7, 8 toletes ha venido dando tumbos, al igual que, digamos, el propio país, o sea, porque el país es un reflejo de las trifulcas del propio peronismo, ha venido entonces marcándose la pauta de esas luchas de izquierda y derecha, etcétera, pero dentro del peronismo, donde hay extrema derecha peronista y hay extrema izquierda peronista, y se caían a tiros entre ellos, se mataban entre ellos. Había las guerrillas de Montoneros y había las guerrillas de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que animaba el secretario de Perón, el secretario de, ¿cómo se llama?, de la propia Isabelita, la segunda esposa de Perón, que dejó en la presidencia, el llamado el Brujo López Rega, que era un fascista de 7 suelas, matón y torturador. Bueno, esa Argentina fue prisionera de ese debate de la posguerra que siguió hasta hace mucho. Los Kirchner eran de la izquierda peronista, que por fin se pasa a la calma de luchar electoralmente, y que como el chavismo o como el sandinismo ahora después de la revolución, o el Lula, todos son izquierda amponil, izquierda de ladrones, izquierda de educados en la vida a millón dentro de las normas del privilegio capitalista, y se le olvidaron, pero hace rato, esa idea del izquierdismo obrero. Bueno, mis amigos, ¿qué me dicen de que no existe para Argentina el debate izquierda y derecha? Pero no crean ustedes que es tan fácil así. Peronismo de izquierda, como decía Chávez, en su ignorancia absoluta. No, chico, el peronismo era de derecha también. En el peronismo habían corrientes fascistas, y habían corrientes extrema izquierda. Ahora, cosa curiosa, el Chávez se entendía las mil maravillas con los Kirchner, que fueron montoneros en su juventud, ladrones, pero montoneros, digamos, izquierdistas, guerrillerosos de los años 70. Muy bien. Le encantaba la loca la ladrona Kirchner, y hicieron una amistad tan grande que hay varios miles de millones de dólares y que guardados por la Kirchner para la pimpollita que la quieren de candidata, que dejó Chávez de heredera política, y de Adán, no sé. Eso dice las leyendas urbanas. Pues bien, el kirchnerismo
siendo montonero, es de derecha, solo que es nacionalistón. Pero ya va, Chávez, a ti te formó fue Ceresole, y tú sabes quién era Ceresole. Ceresole era de la extrema derecha peronista. Así es. Y fue partidario también de una vaina que se llamaron los carapintadas, que eran los militares más de extrema derecha católica, extrema derecha católica anti-yanqui. Por eso a ti se te habrá confundido toda esta cosa. Yo dialogo como si Chávez estuviera allí frente a mí en un debate. Entonces, en las mezclas que hacía Chávez, era ceresolista, que había tenido una formación nazi, que era partidario de los militares de extrema derecha carapintada argentina, lo llaman así porque hicieron un alzamiento contra Alfonsín, llamado de los carapintada en el regimiento de la Tablada, que lo tomaron por asalto, tuvieron 6-8 días allí hasta que Alfonsín logró derrotarlo. Bueno, ese movimiento carapintada le volvió loca la cabeza a Ceresole y se vino para Venezuela a educar a Chávez y tuvo 2 años dando vueltas con él en un Volkswagen y explicándole su teoría de ¿cómo se llama? El binomio no, la ecuación, pues, caudillo, fuerzas armadas, pueblo, que conforma, pues, y el árbol de las 3 raíces y toda esa vaina que inventó Chávez luego hasta hacer este pasticho que hace de Diosdado un chavista, hace de, ¿cómo se llama? De Cilia una chavista, de Maduro un chavista, de Álvarez un chavista, de Roy Charlton un chavista y del Alzheimer un chavista. Y esas corrientes, todas locoides de derecha a izquierda, fascistas y antifascistas y no fascistas y pro-nazis y ¿cómo se llama? Pro-islamistas radicales. Toda esa mezcla, chicos, es ese batiburrillo que tienen en la cabeza estos pobres locos del chavismo. Y entonces te echan esos discursos con esas 4 ideitas generales que, por ejemplo, exhibe este pobre loquito, el pelón que tienen ahí en la Cámara de Diputados, ¿no? De jefe de la fracción parlamentaria, porque ellos quieren exhibir juventud y tal. Y ese muchacho es de unas ideas absolutamente eunucas, chico. Esa juventud chavista es una juventud, digamos, hecha a punta de billete, hecha a punta de privilegios y de vagancia. Esa no es una juventud que sea ideal para nada, chico, en un país. Eso es una manga de vivianes del Estado. Claro, con el discurso ultra radical, que es el que le permite, pues, ¿cómo se llama? Estar al día, pues, en la ideología oficial del chavismo. Amigos, esto de izquierda a derecha, esto tiene muchos escenarios, tantos como toda la historia de la lucha política mundial a lo largo de todo el siglo XIX y XX. Para serles sincero, tendría que ponerme a estudiar mucho otra vez sobre el siglo XIX para ver las corrientes liberales, de las corrientes izquierdosas, pues de la burguesía, de las corrientes liberales de opinión ultrademocrática, etcétera. Pero miren ustedes, del siglo XIX, pero en el siglo XX ya uno más o menos está más familiarizado con las lecturas sobre las conductas políticas propias de este siglo. Miren ustedes, que no es ningún descubrimiento mío, eso yo lo he visto, lo he leído y también lo he deducido. La última variante del izquierdismo latinoamericano es amponil. Son ladrones de oficio. Acaban de tratar de extraditar, creo que está en Nicaragua escondido, el tal Yungo, creo que se llama, el último presidente de Ecuador. Un rolo de ladrón, chico, el FMLN. La tragedia, chico, tanto joven salvadoreño que murió en esa guerra infame. Tanta violencia que hubo allí, tan defendidos como estuvieron por la propia iglesia esos guerrilleros del Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Tantas desgracias que hasta el arzobispo Romero lo mataron, chicos. Los mataron. Y a unas monjas también. El bocón de Mario Silva siempre trata
¿cómo se llama? Al castillo del ciudadano del Matacura, porque que estuvo ligado a esa es una infamia de Silva, por supuesto, pero el Matacura que estuvo por allá en El Salvador en esa época en que el Matacura por Copellano apoyaban a los demócratas cristianos y al gobierno o al movimiento movimiento Arena del mayor Davison de extrema derecha fascistoide, que era contrario, por supuesto, a la guerrilla. Resulta que en la derecha salvadoreña nunca hubo ladrones del calibre de la izquierda de FMLN, como, mire, mutatis mutandis. Está bien, el loco, ¿cómo se llama? El señor Somoza, vamos a ponerle su nombre de dictador. El general Somoza era, por supuesto, un corrupto, incorregible, pero robaban, chicos, como con ciertos límites. Tenían una fortuna material y sobre todo muchas haciendas, etcétera. Como Gómez, pues, como Gómez, muy bien. Pero el sandinismo es que son ladrones del tesoro público, se llevan para los reales, se llevan para la casa sacos de real, chicos, de la joven del Banco Central. En esa escuela, es la escuela del chavismo, chicos. Y el Humbo ese, el salvadoreño, está enjuiciado por haberse robado no sé cuántos millones de dólares. ¡Qué casualidad! La Kirchner y Lula enjuiciados por ladrones. Los Kirchner enjuiciados por ladrones. ¿Cómo se llama? Los chavistas, carajo, más ladrones imposible. Los sandinistas ladrones, los del Salvador ladrones. Y ya ustedes van a ver cuando caiga Evo y el ecuatoriano Evo Con, eso también va a ser la fiesta, pues, de los tribunales enjuiciando a estos mamarrachos. Y los pimpollos, como los españoles del coleta de Podemos, pilletes desde el inicio, porque van con plata venezolana a montar un ensayo truculento de una nueva versión de izquierda, pero de izquierda amponil, de vagos y maleantes, de la izquierda española, que se la pasa criticando al PSOE y al PP, pero lo que aspiran es ser parte de la casta, como ellos mismos dicen, o como ellos mismos señalan, el clientelismo. ¡Ah, bichitos mañosos esos de Podemos! Eso están aprendiendo, apenas balbucean la política española, ya están encombollados con, digamos, las más amplias corruptelas como vocación política. Bueno, mis amigos, la mujer de Mauricio Funes es brasilera. Ah, mira, yo me refería a Hugo, no es Hugo, es Funes. Hugo también debe haber sido ladrón, porque era, me equivoqué, chicos. Dios mío, yo soy capaz de pedirle perdón a los descendientes del señor Hugo, pero me da la impresión de que si era el FMLN, que mandaron a matar tanta gente para terminar vendiéndoles el alma en esos pactos que hicieron para entonces ir a la alternabilidad electoral, esos son unos inmorales de 7 suelas y sencillamente no les creo nada. En su opinión, Bolívar fue un liberal, pero también fue un conservador, amigos de mi day. Bolívar era, miren, era masón y era partidario del republicanismo contra una monarquía. Ya eso lo distinguía como un liberal. Pero la cosa es que las ideas de ese momento eran, por supuesto, las partidarias de las leyes de mercado en sus primeras expresiones. Pero no podía haber una definición completa, porque las ideas de él eran muy evolucionadas en el plano estrictamente del Estado, de la conformación de la República, de la visión, digamos, de conformación de una institucionalidad republicana liberal, podríamos decir de izquierda para la época. Pero él era también partidario de la dictadura en un momento y partidario de una alianza con el clero, y el clero era para ese momento en Bogotá, en Colombia, era una fuerza más bien conservadora. Él lo que quería era hacer viable aquella república, la Gran Colombiana. Y quiero decirles que el problema del sueño de Bolívar todavía, yo no voy a decir que la grosería de que lo padecemos, pero sigue pendiente el sueño de Bolívar, de haber hecho viable esta república de América Latina. Recién podemos imaginarnos, por fin, un desarrollo colombiano, y apenas empezó a progresar bajo Uribe, vino esta bestia pelúa y lo enredó otra vez con la FARC y vuelve para atrás.
Nosotros habíamos logrado, tras pacientes esfuerzos, desde Pérez Jiménez y desde la lucha de la democracia, conformar una economía y un país más o menos avanzado, y ¡rum!, lo devuelven los chavistas a nombre de Bolívar, digamos, para atrás otra vez. Chile, que es lo más avanzado, no era bolivariano, y Pinochet más bien encontró en la fuente originaria de la burguesía chilena, educada por los ingleses y volcada hacia Europa siempre, y en las propias luchas del movimiento obrero chileno, y en el aplastamiento a las ideas de Allende, etcétera, al aplastamiento del estatismo y al surgimiento del liberalismo económico de Chile, un enorme progreso que lo colocan a la cabeza de Latinoamérica como la economía más sólida. Pero la verdad sea dicha, mis amigos, es el país de mayor desigualdad de ingresos del continente. Sí, muchos logran vivir bien, es cierto. Hay una gran clase media, también es cierto. El movimiento obrero vive mejor y come mejor que el resto de los obreros de América Latina. Pero la clase que acumula más de un tercio de la riqueza chilena es de apenas decenas de miles de chilenos propietarios de la gran propiedad. Y eso es como algo como muy propio de sociedades añejas, muy desiguales. No debería ser propio de una república con una mezcla tan reciente de grandes factores sociales populares. Bueno, es una especificidad chilena. Lo lamentable es que por la vía educativa de la educación privada es que se logra esa gran disparidad, esa especie de despegue de las élites más cultas y mejor pagadas y más profesionales, se despegan del resto del país. Y bien, tendrán que corregirlo, convertirse en una sociedad de mayores equilibrios, porque ahí lo que están incubando, aún en medio de ese progreso de Chile, es una futura explosión social, que bueno, volverán a las andadas los izquierdismos, etcétera, y los intentos de la distribuidera, de la repartidera, porque la repartidera surge cuando está mal repartida la vaina. Por eso yo creo que en Venezuela viene una revolución social. Ah, esto es nuevo, dirán algunos. ¿Una revolución social? Sí, porque aquí hay una casta infame de ladrones que se apropiaron de 9 de cada 10 bolívares, de 9 de cada 10 dólares. Y por cierto, esa clase adinerada no es la vieja burguesía, es la burguesía roja, con algunos coleados, los bolichicos, etcétera. Pero el odio social que ya están acumulando contra ellos, digamos, esa élite de estafadores y malandros, y que de izquierda, es un odio merecido de la parte de una gran mayoría desheredada, hundida en la miseria de la población del país. Y a ellos hay que cobrarle estafas gigantescas, como ese modelo educativo tramposo que convirtió en desempleados con títulos ficticios y absolutamente inútiles a esa legión de pobres muchachos educados en esa bosta de educación superior chavista. Aquí nos vienen grandes ajustes, amigos. Ajustes por todos lados. Ajustes realmente dramáticos. Porque dramáticos ha de ser los cambios. Ahora bien, ¿pero usted qué propone? Yo no estoy proponiendo esperar. Y con esto vamos cerrando el programa. Ya tenemos hora y cuarto. Amigos, lo que está convocado para el 23 de enero empieza a ser para muchos una incógnita. Yo quiero colaborar con la incógnita. Yo quiero decirles, sería extraordinario que se manifiesten por miles y miles, decenas de miles. Ojalá vaya 1 millón de personas a la calle. Unos dicen, ¿cómo se llama? CNE. No sé para qué, porque el CNE
Es una agencia de Diosdado ahí de Maduro. ¿Para qué carajo van para el CNE y del Alzheimer? Bueno, está bien, vayan para el CNE. Unos quieren ir para Miraflores. Bueno, que unos vayan para Miraflores y otros para el CNE, porque es la misma vía. Dicen que va a ser una gran movilización. ¿Será? Yo no quisiera crear duda, porque ojalá de verdad haya una gran movilización, pero la desmoralización que ha imprimido esa dirección de cobardes de la MUD al movimiento general de la población contra la dictadura, es tan grande la desmoralización que nadie les cree nada. Ojalá se reanimen, ojalá la gente les acompañe, sobre todo por la convocatoria de Aristigueta Granco, de María Corina, de Lilian y Voluntad Popular. Ojalá por ellos la gente vuelva a la calle en una gran movilización. ¿Y el gobierno qué va a hacer? ¿Les va a echar plomo? Gran incógnita. Porque están en una situación demasiado precaria, de ingobernabilidad absoluta. Si inventan echarle plomo a una movilización el 23 de enero, ahí sí les puedo decir con absoluta propiedad, mi amigo, se plantea el desconocimiento militar del gobierno. Porque la Fuerza Armada está lejos de haber sido esa pantallería de locos embrutecidos por el verbo del tal Padrino López y que con la metralleta grandota esa, la ametralladora .50 de Maduro, dispuesto a la guerra contra el imperio. Esa es una pobre Fuerza Armada de desfiles absolutamente ridículos y de maniobras ridículas. Yo estoy hablando, mis amigos, de unas Fuerzas Armadas que están condenadas a estallar. Yo creo en la ruptura militar. Me discuten mucha gente de la propia Fuerza Armada. No creen eso, doctor Franceschi, me dice, esto se acabó, las Fuerzas Armadas son lo peor del país. Ajá, entonces el país se acabó, pregunto yo. Porque si dependemos de Borges, entonces se acabó también. Si dependemos de Rosales, se acabó esta vaina. Si dependemos de Maduro, Diosdado, de Alzheimer, entonces esto está enterrado. ¿Y cuáles son las alternativas entonces? Pero es que la esperanza era Baduel, pero se entregó. No, Baduel le tocaba ir al tribunal y lo fueron a buscar a casa un comando que quería llevárselo y dicen que lo querían matar. Y prefirió irse al tribunal al día siguiente. Hay toda clase de rumores sobre que Baduel está mejor en la cárcel de Ramo Verde bajo jurisdicción militar que en su propia casa, expuesto él y su familia a una operación comando del Alzheimer y compañía allí en Maracay. Vaya usted a saber qué pasa con Baduel. Tiene el prestigio que se le atribuye. Bueno, pero tengo también otra versión. En la Guardia, mis amigos, en la Guardia Nacional, la procesión va por dentro. En la Guardia, ¿ustedes saben qué es la Guardia? 3 de cada 5 tipos armados son de la Guardia. El poder de fuego de la Guardia es tan importante como el resto de las Fuerzas Armadas, o sea, Marina, Aviación y, ¿cómo se llama? Y Ejército. Bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, que la Guardia puede ser entonces el centro de todos los debates militares del futuro. ¿Se dan cuenta ustedes? Complicado, ¿no? Ahora, aparten a Baduel de toda esta discusión, está preso. De ahí puede salir con un gobierno civil-militar, que los propios militares lo expongan y lo saquen, igual que saldría Leopoldito de allí con un cambio de gobierno. Pero esa ruptura militar es posible. Bueno, hay quien diga que es más que nunca posible. Pero con Baduel preso, sí, con Baduel preso. ¿Cuál es el problema? Te dicen. El problema no es Baduel, el problema es que las Fuerzas Armadas no pueden seguir sosteniendo un gobierno de hambreadores y de corruptos, y menos todavía un gobierno que pretenda alzarse con el poder mediante estos traficantes y malandros del Alzheimer echando tiro a diestra y siniestra. Más que nunca es posible la fractura militar
me dicen, le creo, ustedes dirán,